Durante 40 años, si querías construir cualquier cosa en el mundo, la respuesta era la misma: hacela en China. Si querías fabricar un iPhone, un auto, un juguete, una zapatilla, un panel solar, un chip, un electrodoméstico, la respuesta era la misma: China. Era la fábrica del planeta, la segunda economía más grande del mundo, un motor que crecía al 10% anual y que parecía imparable. Pero en 2026, algo empezó a cambiar. Apple, la empresa más valiosa del planeta, anunció que para fin de año, todos los iPhones que se vendan en Estados Unidos van a fabricarse en la India. Foxconn, su principal ensamblador, ya trasladó producción a Vietnam. Goertek, la empresa que fabrica los AirPods, invirtió $280 millones en una nueva planta vietnamita. Y detrás de estos 3 nombres hay cientos más. En este video vamos a explicar, con datos duros y sin dramatismo hueco, por qué el mundo entero está saliendo de China al mismo tiempo, qué está pasando dentro del país que sus propios ciudadanos ya empiezan a notar, y por qué muchos analistas creen que estamos viendo en cámara lenta el fin de una era que definió 40 años de globalización. Antes de contar la historia, hay que entender el mapa. China no está en crisis por un solo motivo. Está enfrentando 6 crisis simultáneas, cada una capaz de frenar una economía por sí sola. La primera es la fuga empresarial. Cientos de multinacionales están relocalizando producción fuera del país. La segunda es una crisis inmobiliaria que ya lleva 4 años y que aún no toca fondo. La tercera es una deflación crónica. Por 10º trimestre consecutivo, los precios en China están cayendo. La cuarta es un desempleo juvenil que oficialmente ronda el 17% y que analistas independientes estiman muy por encima. La quinta es una crisis demográfica que ya explicamos en otro video, con una tasa de natalidad en su mínimo histórico. Y la sexta es una guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos que amenaza con desconectar completamente a la economía china del sistema financiero occidental. Vamos por partes. Empecemos por la fuga empresarial, porque es la más visible. En 2019, cuando Estados Unidos empezó su guerra comercial con China, Tim Cook, el CEO de Apple, dijo en una entrevista que no existía en el mundo una cadena de suministro más crítica para su empresa que China. 7 años después, la misma Apple está haciendo lo impensable: mover fuera del país la producción de su producto más importante. Según reportes del Financial Times, Apple planea que para fines de 2026 todos los iPhones vendidos en Estados Unidos, más de 63 millones de unidades al año, sean fabricados en la India. En 2024 se produjeron ahí 12 millones. En 2025 subieron a 30 millones. Y para 2027 se calcula que la mitad de todos los iPhones del mundo se van a fabricar fuera de China. Y no es solo Apple. Foxconn, el gigante taiwanés que ensambla la mayoría de los iPhones, ya montó una planta enorme en Bengaluru. Goertek está en Vietnam. Samsung movió gran parte de su producción de teléfonos a Vietnam hace años. Nike y Adidas también relocalizaron. Empresas de textiles, electrónica de consumo, autopartes, muebles, herramientas industriales. Según reportes recientes, cada semana llegan a las plantas de proveedores chinos ejecutivos de multinacionales con la misma pregunta: ¿cuándo pueden mover la producción? Los motivos son varios. Los aranceles impuestos por Estados Unidos hicieron que fabricar en China ya no sea barato. Los cierres por la política de cero COVID mostraron a las empresas que depender de un solo país era un riesgo enorme. Los costos laborales chinos crecieron. Hoy fabricar en China ya no es más barato que hacerlo en Vietnam o en la India. Y la creciente tensión geopolítica con Taiwán hace que muchas empresas prefieran no tener sus fábricas atrapadas en una eventual zona de guerra. En el mundo empresarial hay incluso un término para describir esto. Se llama China Plus One. China más uno, y significa que ninguna empresa seria del mundo quiere volver a apostar todo a un solo país. Ahora bien, si China pierde, alguien tiene que ganar, y ese alguien tiene 3 nombres principales. El primero es la India. Con una población que ya superó a la de China y una fuerza laboral joven, se convirtió en el destino preferido de las grandes tecnológicas. El gobierno indio ofrece subsidios enormes a través de un programa llamado Production Linked Incentive, y ya no es raro ver anuncios semanales de nuevas fábricas de Samsung, Apple,
Cisco o Dell, abriendo en el sur del país. El segundo es Vietnam. Con costos laborales más bajos que los de China y acuerdos de libre comercio con la mayoría de las grandes economías del mundo, Vietnam se volvió el hub de la electrónica de consumo. Casi todos los AirPods del mundo se hacen ahí. Buena parte de la ropa deportiva también. El tercero es México, y este caso es especialmente interesante para Latinoamérica. Con la política de nearshoring, es decir, acercar la producción al mercado consumidor, muchas empresas estadounidenses están mudando fábricas de China a México. La proximidad con Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio TMEC y la infraestructura industrial ya existente convirtieron a estados como Nuevo León, Querétaro y Baja California en zonas de crecimiento acelerado. Se estima que el impacto económico para México de este movimiento podría superar los 100,000 millones de dólares en los próximos años. Y hay una segunda tanda de países emergentes: Indonesia, Bangladesh, Malasia, Tailandia, incluso Marruecos y Egipto en el norte de África. La era de hecho en China está siendo reemplazada, silenciosamente, por una nueva era mucho más fragmentada. Mientras las empresas salen, dentro del país las cosas tampoco son fáciles. Empecemos por el sector inmobiliario. Durante 2 décadas, el ladrillo fue el motor de la economía china. Familias enteras invertían todos sus ahorros en departamentos. Ciudades enteras se levantaban desde cero. Y hoy, según análisis de Goldman Sachs, los precios de las viviendas ya cayeron un 20% en 4 años y podrían caer otro 10% antes de tocar fondo en 2027. Esto no es solo un problema de mercado. Cuando el patrimonio de las familias está anclado en la vivienda y esa vivienda pierde valor, todo el país deja de consumir. La segunda grieta es la deflación. Es una palabra que casi nunca se ve en las noticias de Latinoamérica, porque acá lo que domina es la inflación. Pero en China está pasando lo contrario. Los precios están cayendo. Y eso suena bien hasta que uno entiende lo que significa. Si los precios caen, la gente posterga las compras esperando que caigan más. Las empresas venden menos, ganan menos, despiden gente, y todo el ciclo económico entra en una espiral descendente. China lleva 10 trimestres consecutivos con presión deflacionaria, el periodo más largo desde la transición de la economía planificada al mercado, allá por los años 70. Los analistas usan una palabra para describir esto: japonificación. En referencia a Japón, que entró en un letargo económico similar en los años 90, del cual, 30 años después, todavía no salió del todo. La tercera grieta es el desempleo juvenil. El dato oficial es del 17%, ya de por sí muy alto. Pero muchos analistas independientes, incluidos algunos que trabajan en Bloomberg y en universidades occidentales, sostienen que la cifra real puede estar cerca del 40% en algunas franjas urbanas. 12 millones de nuevos graduados universitarios están saliendo al mercado laboral cada verano, en una economía que solo puede crear 11 millones de puestos. Y esa diferencia se acumula año tras año. A todo esto se suma el pulso geopolítico con Estados Unidos, que en 2025 y 2026 se convirtió en algo mucho más serio que una simple guerra de aranceles. Es una batalla por las tecnologías estratégicas del siglo XXI. Estados Unidos restringió la venta de chips avanzados y de máquinas para fabricar chips a China. Sin esos chips, China no puede competir en inteligencia artificial de última generación. Como respuesta, China endureció los controles a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales críticos que están en todos los celulares, autos eléctricos, misiles y equipos médicos del mundo. China procesa entre el 85 y el 90% de las tierras raras del planeta. Es decir, cada bando tiene un cuchillo apuntando al cuello del otro. En octubre de 2025, esta pulseada llegó a un pico. Trump amenazó con imponer un 100% adicional de aranceles a las importaciones chinas. China endureció sus controles sobre las tierras raras. Los mercados mundiales borraron $1,5 billones de valor en solo 2 días. Al final, ambos lados llegaron a una tregua de 1 año en Busan, Corea del Sur, pero nadie cree que el problema esté resuelto. En diciembre de 2025, Estados Unidos publicó un aviso oficial. Los chips chinos son ahora considerados una amenaza económica.
y a partir de mediados de 2027 empezarán a pagar aranceles más altos. Es una guerra fría económica, aunque nadie la llame así en las noticias. Y todo esto se cruza con el problema más peligroso de todos: Taiwán. En 2023, el director de la CIA reveló que la inteligencia estadounidense tenía información de que Xi Jinping le había ordenado al ejército chino estar listo para invadir Taiwán para 2027. Desde entonces, esa fecha se convirtió en un punto de referencia en todos los análisis internacionales. No es una predicción, es un plazo militar interno, pero eso alcanza para que gobiernos y empresas en todo el mundo estén planificando en función de ese escenario. ¿Por qué importa tanto? Porque Taiwán fabrica el 60% de los chips del mundo y más del 90% de los chips más avanzados que existen. Los chips que están dentro de los iPhones, de los servidores de OpenAI, de los autos Tesla, de los aviones de combate. Si China invade o bloquea Taiwán, la cadena de suministro global se detiene. Bloomberg Economics estimó que un conflicto en el estrecho de Taiwán podría costarle a la economía mundial $10 billones, cerca del 10% del PIB global. Sería la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Frente a este panorama, la respuesta del gobierno chino tiene dos caras. Por un lado, Xi Jinping apostó todo a la inteligencia artificial y a la robótica. La idea es reemplazar el trabajo humano que ya no hay, con automatización. Ya se ven fábricas totalmente automatizadas en Shenzhen y Shanghái. El gobierno destina cientos de miles de millones de dólares a subsidios para semiconductores, IA y vehículos eléctricos. La otra cara es más oscura: purgas internas. Según reportes recientes, más de 50 funcionarios de alto nivel fueron destituidos en los últimos meses, incluidos 9 generales y varios miembros de la Comisión Militar Central. Más de 60 miembros del Comité Central estuvieron ausentes en el último pleno, un nivel de inestabilidad interna sin precedentes bajo el mando de Xi. Es decir, hacia afuera, China proyecta fortaleza y avance tecnológico. Hacia adentro, algo se está moviendo con mucha tensión. Ahora bien, hay que ser justos con los datos. Los analistas que llevan más años estudiando a China advierten sobre algo importante. Los pronósticos catastrofistas sobre el país fueron equivocados durante décadas. En los años 80 se dijo que iba a colapsar, en los 90 también, en los 2000 otra vez. Y sin embargo, China siguió creciendo, absorbiendo golpes y adaptándose. Su economía sigue siendo de $21 billones. Sigue siendo el mayor exportador del mundo. Sigue teniendo reservas internacionales enormes. Y ahora domina completamente sectores enteros del futuro: los autos eléctricos, las baterías, los paneles solares, las tierras raras, ciertos segmentos de la inteligencia artificial. No estamos viendo un colapso al estilo del de la Unión Soviética en 1991. Estamos viendo algo mucho más lento, más subterráneo y quizá más peligroso: el fin del modelo económico que llevó a China a la cima, sin que aparezca aún un modelo nuevo capaz de reemplazarlo. Los 3 escenarios que manejan los analistas son estos. En el escenario optimista, China logra la transición hacia una economía basada en consumo interno, servicios avanzados y automatización, y sigue siendo una superpotencia funcional, aunque creciendo mucho más lento. En el escenario intermedio, China entra en una japonificación prolongada: 2 o 3 décadas de estancamiento con crecimiento cercano a cero, sin crisis explosiva, pero sin recuperación. En el escenario pesimista, la combinación de crisis demográfica, inmobiliaria, deflacionaria, tensión con Taiwán y aislamiento tecnológico termina fracturando la economía y desatando una crisis global. Lo que estamos viendo con China no es la caída del muro de Berlín. No hay tanques en las calles ni disturbios masivos filmados en vivo. Lo que hay es algo más lento y más silencioso. Fábricas que cierran sin ruido, empresas que se van sin conferencia de prensa, jóvenes que pierden la esperanza sin salir en las portadas, precios que caen sin explicación oficial y un liderazgo que apuesta cada vez más fichas a una carta única: la inteligencia artificial. Si esa apuesta funciona, China seguirá siendo el centro económico del mundo. Si no funciona, estaremos ante uno de los ajustes más grandes que la economía global vio en un siglo.